Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Por cierto, gente, comenten si se me olvidó mutear el Gampla de fondo. Y no se olviden de darle like y suscribirse al canal para que le llegue a más gente. Ahora sí, sin más que decir, el fanfic. Volumen 1. Capítulo 1. Expuesto. El vocalista se está esforzando demasiado. Unos dedos delgados y elegantes, con nudillos bien definidos, tecleaban sobre la pantalla ligeramente iluminada de un teléfono. En la sección de comentarios de un video musical en un famoso sitio japonés para compartir videos, aparecía una nueva publicación, un comentario casual firmado por Kazami Haru. Era mediados de julio, la temporada alta de las hormonas humanas. ¿Por qué julio?, te preguntarás. Porque solo con este calor sofocante se puede apreciar como corresponde una camiseta blanca y delgada, empapada en sudor y pegada al cuerpo de una chica, marcando cada curva, las gotitas de sudor recorriendo su nariz delicada, el cabello brillando como si lo envolviera una niebla húmeda. ¿No es esto un poco lascivo? ¿Quieres experimentar el impacto de las hormonas juveniles? ¿Anhelas la intensa emoción de un romance puro? El simulador de romance definitivo está aquí para complacerte. Una suave brisa, cargada con el aroma cálido del sol y los girasoles, rozó la frente del joven, agitando levemente su flequillo oscuro. Esa fragancia tenue, entrelazada con la calidez del sol, hizo que Kazami Haru abriera los ojos de par en par. Sentado junto a la ventana, en la penúltima fila del aula, sus dedos se detuvieron justo cuando estaba a punto de escribir algo más en su celular. ¿Qué demonios? Una caja de botín, crack. En el podio, el profesor, que llevaba rato conteniendo su frustración por la evidente falta de atención de Kazami Haru, finalmente rompió la tiza entre sus dedos con ira. Kazami-kun, ven a resolver este problema, ahora. Conteniendo las maldiciones que se le subían a la garganta, Kazami Haru se preparó para enfrentar la ola de miradas que se clavaban en su espalda mientras avanzaba hacia la pizarra con paso tranquilo. Ni siquiera necesitaba girarse para sentirlas. Lo envolvían. Dicen que los ojos son las ventanas del alma, y en el día a día, la gente se comunica tanto con la mirada como con las palabras. Curiosidad, indiferencia, burla, y también miradas cargadas de un afecto suave y silencioso. Eso último no era raro. Kazami Haru ya estaba acostumbrado a manejarlo con calma, siempre y cuando vinieran del sexo opuesto. Cabello y ojos tan negros como el azabache, ajustándose perfectamente al ideal de belleza del este asiático. Rasgos faciales definidos, pero suavizados por una elegancia natural. Mandíbula esculpida. Una coleta alta recogida con esmero. Iris oscuros, reflejando un atisbo de melancolía sutil. Sabía perfectamente por qué atraía tanta atención, simplemente era demasiado guapo. Mientras resolvía sin esfuerzo el problema de matemáticas en la pizarra, Haru analizaba en su cabeza la voz que había aparecido de la nada, un sistema de transmigrador. En estos días, era prácticamente obligatorio que cualquier protagonista que cruzara a otro mundo tuviera uno. Honestamente, esperaba que en algún momento le apareciera algo así. Lo único que le sorprendía era que hubiera tardado tanto, aunque, claro, este mundo era normal. No había monstruos gigantes peleando con Ultraman en las calles, ni tipos musculosos invocando espíritus invisibles con nombres extraños. Y por supuesto, nadie iba a morir por voltear una tabla de ajedrez, como cierto príncipe exiliado. Bienvenido al simulador de romance definitivo. Este simulador te permite ejecutar simulaciones con mujeres especiales que hayan generado una conexión contigo. Las simulaciones pueden realizarse mediante texto o realidad virtual. El modo de realidad virtual consume más intentos de simulación, pero no afectará tu personalidad real. Cada simulación completada será evaluada y recompensada en consecuencia. Este simulador te guiará paso a paso por la torre del romance, ayudándote a alcanzar la cima de una vida plena y color de rosa. Para ser sincero, a Kazami Haru le importaba más el dinero que el romance. Sensei, ya terminé. Sin siquiera mirar atrás, lanzó la tiza al aire. Esta giró un par de veces y aterrizó con precisión perfecta en la palma del profesor de matemáticas, un hombre calvo y de expresión rígida. Bajo la mirada atónita de toda la clase, Haru volvió tranquilamente a su asiento, sacó el teléfono y continuó navegando por los foros. Todos ya estaban acostumbrados a esa actitud suya.
Si hubiera sido otra persona, seguro estarían murmurando cosas a sus espaldas, pero con su apariencia de ensueño y su rendimiento académico de primer nivel, todos sus defectos eran perdonados. Al fin y al cabo, este era un mundo que valoraba la apariencia más que cualquier otra cosa. El simulador de romance definitivo. Anfitrión, Kazami Haru. Habilidades. Piano NV2, teoría musical NV2. Evaluación. Posee un encanto innato y extraordinario, lo que le permite ganarse fácilmente la simpatía del sexo opuesto. Tiene una sólida formación musical y un gran potencial en la industria. Sin embargo, comparte algunos defectos de personalidad típicos de los bajistas. Conclusión, las fortalezas superan ampliamente las debilidades. ¿En serio? ¿Estás ventilando mis datos personales así, sin más? Kazami Haru murmuró para sí mismo, incómodo por lo minucioso del análisis. El sistema, por supuesto, ignoró su incomodidad y continuó. Intentos de simulación disponibles. 5. Objetivos de simulación disponibles. Llamada Rayo, Takamatsu Tomori. En cuanto vio el nombre Takamatsu Tomori, la mirada de Haru se desvió instintivamente hacia una chica sentada en la misma fila. Cabello corto, castaño ceniza hasta la barbilla. Ojos de un dorado rosado. Era pequeña y adorable, como un animalito tímido, pero su comportamiento era extremadamente reservado, y su personalidad pesimista mantenía alejadas a las personas. Incluso antes de ver su nombre, ya sospechaba que estaría en la lista. Después de todo, ella era la heroína principal de My Hero, un programa que había visto antes. Y siendo su compañera de clase, tenía sentido que pudiera ser simulada, pero... ¿Llamada Rayo? No importaba cuánto pensara, Kazami Haru no recordaba haber cruzado palabra alguna con ella. Y sin embargo, el sistema era claro. Solo las mujeres que habían formado alguna conexión con él podían ser objetivos de simulación. Entonces, ¿cómo se había conectado Llamada Rayo con él? Capítulo 2. Primero, debería. Parte 2. Frente a una llamada San aparentemente preocupada, decides. Opción 3 seleccionada, pídele dinero prestado. Kazami Haru bajó los palillos con un leve clic, giró lentamente la cabeza hacia la chica de cabello azul y la miró como si acabara de recordar algo importante. Disculpa, ¿podrías prestarme algo de dinero? Llamada Rayo parpadeó. Su expresión, antes perdida y melancólica, se congeló por completo. Una pausa pesada llenó el espacio entre ambos. El vapor del ramen se alzaba suavemente, como si incluso él se sintiera incómodo por la petición. Me olvidé la billetera, continuó Kazami Haru, sin inmutarse. Y, bueno, ya pedí el ramen. No quiero lavar los platos como castigo, ¿sabes? Podría ser un problema. Llamada Rayo lo miró fijamente durante unos segundos más, sus ojos profundamente azules evaluándolo como si intentara decidir si era un loco, un idiota, o ambas cosas. No pareces del tipo que se olvida la billetera, murmuró finalmente. Kazami se encogió de hombros. No lo soy. Pero también soy el tipo que hace cosas sin pensar. Un desastre funcional, supongo. Para su sorpresa, la comisura de los labios de Llamada Rayo se curvó apenas perceptiblemente. No era una sonrisa, pero sí un cambio. Una grieta mínima en esa expresión serena e imperturbable. Está bien, dijo al fin, sacando su cartera con una lentitud deliberada. Pero si te veo aquí mañana y haces lo mismo, no te salvas. ¿Así que vendrás mañana? Esta vez, definitivamente sonrió. No lo sé. Dependerá del ramen. Le pasó algunos billetes al dueño del restaurante y luego giró en su asiento para mirar de frente su propio plato, que acababa de llegar. No volvió a decir ni una palabra, Kazami Haru tampoco. No hacía falta. Porque mientras comía, mientras la observaba de reojo soplar suavemente la sopa caliente, entendió una cosa. Había activado una bandera, y en una simulación, eso era lo mismo que abrir una puerta. Relación con Llamada Rayo, leve interés, curiosidad marcada. Bandera activada, primera impresión no convencional. Intentos restantes, 4. Simulación, en curso. Capítulo 3. Siento que esta mujer intenta aprovecharse de mí. Tras tomar esa decisión algo traviesa, una oleada de recuerdos desconocidos inundó la mente de Kazami Haru. Frente a él, un viejo mostrador de madera mostraba las cicatrices del tiempo. La veta del material se asemejaba a las arrugas de un anciano, pero a pesar de su antigüedad, estaba perfectamente pulido, sin una sola mota de polvo. A su lado, una chica de cabello azul llevaba puesta una camisa gris y una falda larga. Su belleza era sutil y refinada,
como una flor de plumbago cultivada con esmero. La piel blanca como la nieve, los dedos finos sujetando con elegancia un par de palillos, el rostro delicado y sereno, todo en ella proyectaba una fría distancia, casi inalcanzable. Algunos mechones de su cabello estaban recogidos con una diadema, enmarcando su rostro de forma impecable. Sus ojos dorados, tan profundos como el jade amarillo, lo observaban con calma. Bajo su ojo izquierdo, un lunar resaltaba como una pincelada final que completaba su encanto. Aunque su ropa era sencilla, la llevaba con un estilo único que la hacía resaltar. La chica arqueó sus finas cejas, mirándolo con tranquilidad. Estaba por hablar, cuando, ¿puedes prestarme algo de dinero? Soltó Kazami Haru, adelantándose sin aviso. La expresión en el rostro de Yamada Rayo se congeló. Su mirada se abrió por un segundo, como si realmente no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Lo siento, continuó Haru con calma. Justo cuando iba a comer, me di cuenta de que olvidé mi billetera. Entonces, ¿por qué empezaste a comer? No pude resistirme. Su tono era inexpresivo, como si lo que acababa de decir fuera lo más natural del mundo. Y, mientras tanto, seguía comiendo su ramen como si nada. Yamada Rayo parpadeó, luego levantó el pulgar hacia él con una expresión de genuina admiración. Sí. Dejar que un tazón de ramen delicioso se enfríe por no tener dinero sería un crimen. Desafortunadamente, yo también estoy en quiebra, respondió entonces ella. Entonces, ¿por qué viniste a comer ramen? Tenía hambre. No pude resistirme. Apoyó la barbilla en el mostrador, frotando su mandíbula mientras lo observaba con expresión abatida. Revisando su cartera, Yamada Rayo recordó que se había gastado toda su paga en un nuevo bajofán de Raloman Series. Ni siquiera le quedaba lo suficiente para pagar el fragante ramen de miso picante que tenía frente a ella. De hecho, su plan original había sido pedirle dinero al atractivo chico que estaba a su lado. No conseguiste dinero prestado de Yamada Rayo. Como ninguno de los dos podía pagar, ambos terminaron trabajando en la entrada del restaurante para atraer clientes. Gracias a tu atractivo excepcional, el negocio prosperó. Al igual que los usuarios de stand se sienten atraídos entre sí, su encuentro dio paso a conversaciones animadas sobre temas extraños. Intercambiaron contactos y, te hiciste amigo de Yamada Rayo, así que algunas decisiones pueden desencadenar recuerdos especiales como este. Murmuró Haru, masajeándose las sienes, todavía confundido por los recuerdos que acababan de invadir su mente. Frunció el ceño. ¿Este simulador replicaba también la personalidad del objetivo? ¿O acaso, estaba interactuando con la verdadera Yamada Rayo? Si él podía ver estos recuerdos simulados, ¿las personas simuladas también podían verlos? ¿Y si algún día, alguna heroína de las que había manipulado para divertirse aparecía en su puerta con un cuchillo? Solo quería entretenerse. No terminar en un thriller, no lo harán. ¿Fue su imaginación o ese maldito simulador? Dudó por un segundo. Tú y Yamada Rayo intercambian ocasionalmente mensajes por Line, pero siguen siendo superficiales. Ella es naturalmente distante y prefiere la soledad, por lo que no se ha presentado ninguna oportunidad para profundizar su relación. Un nuevo día comienza, y como siempre, Haru planeaba ir directo a casa tras la escuela. Sin embargo, de repente recibe un mensaje de Yamada Rayo. ¿Quieres comprar una entrada para el concierto de mi banda en el Live House? Precio especial solo para amigos, 3.000 yenes. ¿Qué decides hacer? Aceptar la invitación. 3.000 yenes no son gran cosa. Si me invitas, voy. Rechazar. Prefiero salir con la chica pelirroja popular de mi clase. Realidad virtual, vívela en primera persona. ¿3.000 yenes? Eso era bastante caro para un concierto de una banda indie. Normalmente costaban 1.500 yenes, como mucho. Algo anda mal, siento que esta mujer intenta aprovecharse de mí, pensó Haru. La opción 1 era claramente la mejor para avanzar en la relación, pero algo le decía que la opción 2 tenía potencial. Normalmente, una respuesta así podría salir mal, pero Yamada Rayo no era alguien normal. En cuanto a la opción 3, la chica pelirroja popular, ¿se refería a Kita Ikuyo? ¿Desde cuándo tenía conexión con ella en este simulador? Hasta ahora solo había elegido al azar por diversión. Pero ya que había avanzado bastante con Yamada, tenía sentido seguir explorando. Además, tenía curiosidad por las recompensas que este simulador podía ofrecer. Eligió la opción 2. Le dice sin rodeos que solo irás si ella te invita. Al notar que su intento de aprovecharse fue descubierto, discute un poco contigo en línea, pero finalmente cede y te vende la entrada por 1.500 yenes.
Incluso promete que si vas a ver su banda, te invitará personalmente una bebida energética Monster. ¿Estaba revendiendo las entradas de su propia banda para hacer dinero? Musitó Haru, entre incrédulo y divertido. Capítulo 4. La guitarrista fugitiva. Quizás por todas las extrañas decisiones que había tomado últimamente, Kazami Haru comenzaba a acostumbrarse al caótico y peculiar proceso de pensamiento de llamada rayo. Incluso cuando hacía cosas completamente inesperadas, ya no le parecía tan raro. De hecho, hasta se sentía natural. Pese a los desvíos, su progreso dentro de la simulación de citas avanzaba sorprendentemente bien. Al día siguiente, después de clases, cumples tu promesa y te presentas en el Lighthouse Starry, donde se presentará la banda de llamada Rayo. Starry era una sala de conciertos algo escondida, subterránea, con una atmósfera tenue y ligeramente opresiva. Pero su escenario y la iluminación eran de primera. Nada más entrar, Haru notó que era obligatorio comprar un ticket de bebida. Como la banda aún no subía al escenario, Rayo estaba detrás de la barra, trabajando como camarera y sirviendo bebidas. Cada bebida es abierta personalmente por ella, y es ahí cuando te das cuenta de que su invitación a un monstruo era, literalmente, eso. Los recuerdos le invadieron. Haru, bienvenido. La chica de cabello azul y lunar bajo el ojo le hablaba con indiferencia, enfundada en el impecable uniforme del local. Detrás de la barra, parecía parte del staff desde siempre. Kazami Haru, con expresión frustrada, levantó la mano y se apartó el flequillo negro del rostro con el dedo índice. ¿Dónde está mi monstruo? El ticket de bebida en mano, recibió una lata de edición limitada, abierta con elegancia por los finos dedos de llamada Rayo. Sus movimientos eran suaves, casi delicados, pero sus dedos estaban endurecidos por años tocando el bajo. Aún así, la sensación de su mano era como algodón de azúcar, y Rayo, como si nada, sin mostrar reacción alguna. Por supuesto, era bajista, después de todo. Rayo, ¿cómo se llama tu banda? No lo sé. Aún no le hemos puesto nombre. ¿Y cuándo suben al escenario? No lo sé. Nuestro guitarrista todavía no aparece. Ante la falta total de respuestas, Haru esbozó una sonrisa encantadora. Extendió una mano vacía hacia ella y, con la expresión más radiante imaginable, declaró: reembolso. Ni siquiera lo dijo en tono amenazante, lo cual demostraba su notable autocontrol como intelectual civilizado. Bu. Me gasté todo el dinero en un lujoso plato de arroz cantonés con ganso en una tetería elegante. Ahora estoy en la ruina. Rayo rompió a sollozar como si fuera lo más natural del mundo. Incluso sacó un pañuelo y limpió una única lágrima brillante de la comisura del ojo. La escena atrajo de inmediato las miradas incómodas de los clientes cercanos. ¿Qué demonios hace este tipo pidiéndole plata a una chica? Sí, el chico era guapo, eso nadie lo negaba. Pero ahora parecía un patán, un estafador que usaba su buena apariencia para aprovecharse de las mujeres. Las miradas cortantes y los susurros eran como cuchillas que llovían sobre Haru. Y sin embargo, en el centro del escándalo, él permanecía impasible. Cualquier otro se habría derrumbado bajo la presión, pero, ¿quién era Kazami Haru? Si no tienes dinero, entonces devuélvemelo de otra forma. Uva. Estimado cliente, por favor espere. Lo siento muchísimo si nuestra empleada le causó algún problema. Justo cuando ambos intercambiaban pullas con sonrisa de tiburón, una chica rubia irrumpió en escena, Hichi Nijika. Al ver la escena, ni siquiera necesitó explicaciones. Conociendo a Rayo, se disculpó de inmediato con Haru, prácticamente suplicando perdón en su nombre. Después de tu interacción amistosa con llamada Rayo en Starry, logras captar la atención de otra integrante de la banda. Era una chica rubia, vivaz, de mirada amable y sonrisa que iluminaba la sala. En cuanto la vio, Haru la confundió por un momento con un ángel bajado del cielo. Cuando se entera de que Rayo intentó venderte un ticket de 3.000 yenes, se escandaliza por completo, se disculpa de nuevo y emite un juicio divino sobre la culpable. Te has hecho amigo de Hichi Nijika. De nuevo, los recuerdos lo envolvieron. Oficialmente, había conocido a Hichi Nijika, la baterista y líder de Kesoku Band. Su sonrisa radiante rebosaba tanta bondad que incluso alguien como Haru no pudo evitar sentirse conmovido. Era dulce, cortés y absurdamente gentil. Casi una santa. En comparación, la personalidad de Rayo resaltaba aún más. Y si existiera una ruta para traicionar a Nijika-san, probablemente no dudaría en tomarla. Amén. Pero las cosas empiezan a torcerse. Ya casi era hora del show.
pero la guitarrista todavía no aparecía. Nijika, cada vez más desesperada, intentaba contactarla sin éxito. Era su primera actuación importante. No quería rendirse, así que Nijika toma una decisión desesperada y sale corriendo de Starry. La guitarrista fugitiva debía ser Kita. Dentro del simulador, Haru sabía la verdad: Kita había huido. Pero los personajes dentro del juego aún no lo sabían. Sin la guitarrista, una banda con solo batería y bajo era como una guerra sin espadas ni armas. Por muy bueno que fuera el soporte, no podían vencer solos. Yamada Rayo mantenía su compostura en apariencia, sirviendo bebidas sin pausa. Pero después de tanto tiempo con ella, sabías bien que su calma era solo superficial. En el fondo, era una chica frágil y emocional. Lo disimulaba muy bien, pero tú lo sabías. Y justo cuando aún sentías el suave agarre de sus garras emocionales, Yamada Rayo te habla. Capítulo 5, el Tsuchinoko Rosa. Haru, necesito hablar contigo. Yamada Rayo, habitualmente distante y fría, se plantó frente a Kasami Haru con una seriedad sorprendente. Su expresión inexpresiva habitual había desaparecido. Ahora mostraba un lado totalmente diferente. Lo miró directo a los ojos, sin rastro de vergüenza. Como alguien que valoraba profundamente la individualidad, a Yamada no le importaba lo que pensaran los demás. Una vez que tomaba una decisión, simplemente actuaba. Y este era uno de esos momentos. Hoy es la primera vez que Nijika sube a un escenario. Ha practicado muchísimo para esto. No quiero que todo su esfuerzo haya sido en vano. Aunque lo expresó en forma de petición, su tono, plano y tranquilo, dejaba claro que hablaba con una firmeza inquebrantable. Kasami Haru entendió que esta era la primera vez que la fría y hermosa Yamada le pedía algo tan serio. Diferente a sus típicas palabras alegres, esto era auténtico, y eso la hacía aún más encantadora. Cuando de verdad importa, Yamada Rayo sabe dar un paso adelante. Yamada Rayo le había pedido ayuda. No dijo mucho, pero Haru, con su aguda percepción, entendió de inmediato lo que significaba. En otras circunstancias habría evitado verse envuelto, pero esta vez, podía sentir que ella lo decía en serio. Ante su petición, tus opciones son emoticono cara sonriente. 1. Avanzar sin dudarlo. 2. Pensar que no es lo tuyo y declinar cortésmente. 3. Aceptar su petición y usarla para ganar influencia sobre ella. 4. Entrar en la simulación y recrearla tú mismo. Así que así es, Aún dentro de la simulación, Kasami Haru notó que ya era la hora del almuerzo. Su estómago rugió. Detuvo la simulación y se levantó a buscar algo de comer. Racionalmente, debería pensar bien la decisión. Pero pensar, ¡qué broma! Incluso Yamada-san había acudido a él, su amigo inútil, con semejante petición. ¿A qué venía tanta vacilación? Tía, tomaré 2 bollos de chocolate y una botella de café Max frío, gracias. Como vivía solo, Haru no se molestaba en cocinar. Siempre acababa en la tienda o en la cafetería escolar. Sus favoritos eran los bollos de chocolate en espiral, dulces, sabrosos y justo en su punto. Combinados con un café Max bien amargo, el contraste era perfecto. Como la Coca-Cola con papas fritas clásicas, una dupla imbatible. Como de costumbre, Haru se dirigió a su rincón oscuro favorito, bajo las escaleras, y se sentó a comer. Al igual que Yamada Rayo, disfrutaba de la soledad. Planeaba almorzar tranquilo, reflexionando sobre un misterio importante. ¿Cuál es el lado correcto para empezar un bollo de chocolate, el extremo delgado o el grueso? Un gemido suave y repentino interrumpió sus pensamientos. Haru giró la cabeza, alerta. ¿Acaba de pasar un Tsuchinoko rosa? Goto, lo siento muchísimo, Kasami-kun. Que una criatura tan espeluznante y sombría como yo haya invadido tu territorio. He cometido un crimen imperdonable. Respirar el mismo aire que tú debería ser castigado con 1000 muertes. Pero todavía tengo una hermanita y un perro que cuidar. Te ruego misericordia. Tan pronto como Haru la nombró, la figura rosa se paralizó, luego se deslizó hacia adelante y cayó de rodillas en una dojeza, suplicando entre temblores. ¿Por qué se está disculpando conmigo? La chica frente a él era Goto Itori, una compañera de clase, futura guitarrista central de la banda. Todos en clase la conocían como esa chica rara, siempre con la cabeza baja, tímida y asustada como un conejito. Su cabello rosa y desordenado le caía por la espalda y su flequillo ocultaba casi por completo la mitad superior de su rostro. Apenas se le veían los ojos.
Llevaba una combinación extraña, un chándal rosa con una falda escolar, solitaria, con mal sentido de la moda, y esa presencia silenciosa e inquietante, era fácil olvidarla por completo. Kazami Haru jamás le había hablado, hasta hoy. Entrégame el dinero y te perdonaré. Esto es todo lo que tengo ahora mismo. Goto sacó temblorosamente unos cuantos billetes de 1000 yenes de su bolsillo. Haru casi pudo ver cómo su estilo artístico se desmoronaba ante sus ojos. Cuando extendió la mano, Haru notó su piel, blanca hasta rozar lo enfermizo, pero sorprendentemente hermosa. Casi parecía no haber sido tocada por el sol. No importaba lo que Haru pensara, Goto ya se había imaginado 10.000 desenlaces trágicos. Para ella, alguien del escalón más bajo de la jerarquía social, cruzarse con un normie de primer nivel como Kazami era un crimen atroz. Según el Código Penal de la Casa Goto, tal transgresión merecía seppuku, pero si podía pagar su deuda y salir viva, eso ya era una suerte increíble. Aún así, le preocupaba que Haru usara eso para extorsionarla más adelante, y si eso la llevaba a una espiral de degradación moral. Y Tori, mentalmente mi vida se acabó. En serio, Goto, eres una buena persona, ¿eh? ¿Soy buena persona? Jeje. El chico guapo dijo que soy buena persona. Al ver cómo la chica rosa pasaba de entregarle dinero a sonreír como una tonta solo por unas palabras amables, Haru no pudo evitar mirarla con la expresión que uno le dedica a un cachorro problemático. Los problemas de personalidad de Bokchi-chan eran demasiado graves. Se culpaba de todo, absorbía la negatividad, no sabía decir que no, y se dejaba arrastrar por los demás. Por suerte, se había topado con él. Si hubiera sido otro chico popular y malintencionado, probablemente ya la habrían convencido de acostarse con ellos 24 veces en una sola noche. Él, en cambio, solo la provocaría un poco. Nada más, no es necesario. Solo estaba bromeando. Haru negó con la cabeza y empujó los billetes hacia ella. Por más cínico que fuera, no podía aceptar el dinero de alguien como Goto y Tori. Lo más que podía hacer era divertirse un poco con su reacción. Goto parpadeó, confundida. Luego, al comprender lo que pasaba, juntó las manos en postura de oración, como si le agradeciera a una deidad. Aunque es guapo y popular, Kazami-kun también parece ser un solitario como yo. Siempre tan calmado y reservado. ¿Será posible que en realidad sea introvertido? No. Una criatura rosa y musgosa como yo no puede compararse con alguien como él. Es pura blasfemia. Dios mío, perdona a esta pecadora ignorante. Justo estaba almorzando aquí. Disculpa si te interrumpí, Goto. ¿Te molesta? No. Por favor, adelante. ¿Me pidió la opinión, a mí? A mí. ¿Será este el mismísimo Dios de la bondad? Capítulo 6. Mis sentimientos por Nijika son reales. Después de una pausa para el almuerzo que generosamente podría llamarse para conocer a Hitori Goto, Kazami Haru regresó al aula y volvió a ingresar al modo de simulación. Ante la sincera petición de Yamada Rayo, seguiste tu corazón y aceptaste ayudar. Notaste vagamente un cambio sutil en su mirada, pero al observar más de cerca, parecía que solo había sido tu imaginación. La actuación improvisada de la banda con Yamada Rayo mostró todo tu esfuerzo. Aunque el resultado fue apenas aceptable, fue suficiente para que Ihichi Nijika estuviera profundamente agradecida. Incluso te invitó a unirte a la banda y aceptaste. Tu relación con Yamada Rayo se ha profundizado. Tu relación con Ihichi Nijika también se ha profundizado. Parece que la decisión fue acertada. Como era de esperar, tu vínculo con Yamada Rayo se fortaleció. Sin embargo, lo que sorprendió a Kazami Haru fue que su relación con Nijika, quien ni siquiera era una opción romántica, también progresó. ¿Podría realmente existir una ruta de traición más adelante? De cualquier modo, al aceptar la petición de Yamada Rayo, su yo simulado terminó uniéndose a la banda como su tecladista, otra consecuencia directa de aquella elección. Aún no estaba claro si eso era bueno o malo para la simulación. La banda a la que te uniste se llamó Kesoku Band y más tarde le dieron la bienvenida a un nuevo miembro, Kitei Kuyo. Con su ayuda, la nueva banda fue encontrando su ritmo, tejiendo vínculos invisibles como hilos entre cada miembro. Tus instintos musicales eran excelentes. La mayoría de las composiciones nacieron en colaboración con Yamada Rayo, y juntos desarrollaron un ritmo tácito que se sentía natural. Kitei Kuyo, encargada de las redes sociales de la banda, solía aprovechar excusas promocionales para invitarte a salir.
Nijika, como líder responsable, siempre se tomaba todo muy en serio, pero comenzabas a sospechar que también intentaba acercarte a Rayo de manera sutil. Tu vínculo con todos los miembros de la Kesoku Band se ha profundizado. Aunque te llevabas bien con todos, tu conexión con Yamada-san se volvió especialmente cercana. Salir juntos a buscar restaurantes ricos y baratos por Shimokitazawa se convirtió en una costumbre. Esto despertó la curiosidad entre los demás miembros sobre su relación. Finalmente, después de un concierto en tu segundo año de preparatoria, durante la fiesta posterior de la banda, Kita Ikuyo no pudo evitar preguntártelo, arrastrada por el ambiente festivo. Incluso si sus palabras eran indirectas y acompañadas de risas, para dos personas emocionalmente perceptivas como tú y llamada Rayo, eran más claras que el cristal. Haru, eres súper popular entre las chicas de la escuela, ¿verdad? Dijo Kita, riendo. Siento que cada semana veo a alguna chica metiendo una carta de amor en tu casillero. Ahora que estamos en segundo año, ¿todavía no piensas salir con nadie? ¿O ya te gusta alguien? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Podría ser alguien de la Kesoku Band? Como una auténtica mariposa social, Kita Ikuyo era buena extrayendo información entre líneas. Todos los presentes habían notado lo evidente, había una conexión creciente entre Rayo y Haru. Irónicamente, la más ansiosa del grupo, Bokchi, también era la más observadora. Pero su ansiedad social la mantenía tan en silencio como un jefe opcional escondido en una mazmorra, observando todo, sin atreverse a actuar. Jajaja. Kita-chan, eso es demasiado personal, ¿no crees? Intervino Nijika con una sonrisa amable, intentando aligerar el ambiente. Ella no quería presionar a nadie a revelar algo que no quisiera decir. En su opinión, si dos personas llegaban a ese punto, lo compartirían con los demás cuando estuvieran listas. Lo siento mucho, Haru-san. No quise decir nada malo. Se disculpó Kita, bajando la cabeza con culpa. Había sentido que había cruzado una línea. Pero no pudo evitarlo. No dejaba de preguntarse cuál era la verdadera relación entre Rayo Senpai, de quien estaba enamorada, y Kazami Haru, a quien admiraba casi tanto como a él. Los ojos dorados de llamada Rayo parecieron brillar un poco. Su rostro, ruborizado por el alcohol, se veía especialmente encantador. A diferencia del copo de nieve azul que Haru había conocido, ahora parecía una flor de bálsamo, cálida, vibrante, viva. Normalmente, cuando Rayo bebía, comenzaba a divagar con cosas raras. Pero ahora estaba aún más callada que de costumbre. No respondió a la pregunta, solo lo miraba, fijamente. Esperando. Ese silencio era una pregunta. La curiosidad de Kita Ikuyo flota en el aire. Todos saben lo que realmente pregunta. Llamada Rayo no habla. En cambio, te mira fijamente, su silencio te insta a responder. Así que decides. 1. Aceptar de frente y confesar tus sentimientos por Rayo. 2. No decir nada y cambiar de tema. 3. Esperar a que Rayo confirme sus sentimientos primero. 4. Simulación de realidad virtual. Ejecutar. En un momento, Kazami Haru estaba simplemente profundizando su vínculo con Yamada-san como siempre, y al siguiente, el simulador lo arrojó a un punto de inflexión importante. Incluso sin analizarlo a fondo, sabía que esta elección cambiaría todo. Opción 1, lanzarse por completo. Riesgosa. No sabía qué sentía Yamada-san por él. ¿De verdad lo veía como alguien especial, o simplemente como un amigo cercano? La segunda opción, descartada. No era de los que huían. La tercera, segura, prudente, diplomática. Pero también cobarde. Kazami Haru respiró hondo. Esta vez, no quería pensar lógicamente, no quería hacer cálculos, no quería evadir el momento, así que eligió confesar. Capítulo 7. Rayo-san podría ser realmente una diosa de la guerra. Sí. Me gusta Rayo. Kazami Haru habló sin una pizca de vacilación. Su confesión clara, directa y sincera cayó como un rayo en medio del almuerzo, dejando a todas las chicas completamente atónitas. Las manos de Kita Ikuyo temblaban mientras sostenía el cuchillo y el tenedor. Sus ojos, apagados y sin vida, no podían disimular su conmoción. Se quedó congelada como una estatua, el cerebro incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Nijika, aunque casi lo esperaba, no contaba con que fuera tan directo. Su boca se quedó entreabierta, y sus grandes ojos carmesí temblaron visiblemente.
Sin embargo, detrás de toda esa sorpresa, una leve chispa de alivio brilló en su mirada. En cuanto a Bokchi, ya se había acurrucado bajo la mesa, intentando volverse invisible. La pequeña Tsuchinoko rosa temblaba como si estuviera escondiéndose de un halcón que sobrevolaba su guarida. Solo Yamada Rayo no mostró ninguna reacción obvia. La tranquila chica de cabello azul apoyó la barbilla sobre la mano. Su pálido cuello se había teñido de un suave rosa, y al inclinar levemente la cabeza, sus ojos dorados se encontraron con los de Haru. Por primera vez, una luz sutil brilló en aquellos iris que siempre parecían distantes. A mí también me gustas, Haru. Tu sincera confesión recibe inmediatamente la respuesta de Yamada Rayo. Desde ese momento, todos en la banda, incluido Iichi Seika de la sala de conciertos, saben de su relación. Y quizás, la bendigan de verdad. Kita Ikuyo e Iichi Nijika quedan desconsoladas. Tú y Yamada Rayo se convierten en pareja. Solo después de ver ese texto en el simulador, Kazami Haru respiró profundamente. Se frotó las sienes, dejando que la nueva oleada de recuerdos se asentara en su mente. Esta vez eran diferentes. Más profundos, más vívidos, como si estuvieran grabados a cincel en piedra. Especialmente ese momento, los ojos dorados de Rayo, serenos pero intensos, diciéndole con firmeza lo que sentía. Casi podía sentir el temblor en su propio pecho. Había estado nervioso, sí. Pero su gesto sincero y decidido había dado fruto, había comenzado una relación con la chica que le gustaba. Resultó que aquel silencio previo de Rayo no era indiferencia. Alguien tan orgullosa y distante como ella no evitaría el tema por frialdad, simplemente estaba esperando que él diera el primer paso. Si hubiera dudado, si hubiera intentado ganar tiempo, las cosas podrían haber sido muy distintas. Ahora estaban saliendo. Pero, curiosamente, no cambió mucho. Ella seguía invitándolo a comer de vez en cuando, y a veces le pedía dinero prestado tras gastar de más. La única diferencia real es que Yamada Rayo, que antes era solitaria, ahora siempre te lleva contigo. Su actitud no había cambiado, pero Haru notaba que sonreía más. Su relación se volvía más cálida con el tiempo. Claro, aún le preocupaba su carácter frío y distante. A veces parecía que una barrera invisible lo separaba. Pero Haru ya se había acostumbrado a eso. No tenía prisa. Decidió dejar que las cosas siguieran su curso. Eso fue, hasta una semana después de comenzar su relación. En el pequeño apartamento limpio y ordenado, ambos estaban sentados en el sofá, mirando televisión. Era un sofá pensado para una persona, pero ahora lo compartían sin problema. Haru, con su tendencia al orden, mantenía todo impecable, aunque hoy el lugar estaba patas arriba. Gracias a la visita de Rayo, la mesita estaba cubierta de discos de segunda mano, ropa comprada en tiendas de descuento y pequeños adornos dispersos por doquier. Todo eso le daba al apartamento una nueva vida. En la pantalla, un programa de variedades cualquiera seguía su curso. Era un momento cotidiano, simple, pero cálido. Sin cambiar su expresión habitual, Rayo se sentaba en su regazo. De vez en cuando abría ligeramente la boca, en silencio, esperando que la alimentara. Haru, ya acostumbrado, sacaba una papa frita de la bolsa y se la daba para que la mordisqueara. Ella no mostraba emoción alguna, pero seguía acariciando su barbilla de forma sutil. Un gesto casi imperceptible, pero constante. Tras un largo silencio, Rayo levantó la mirada y, con una mano, se pellizcó la nariz suavemente. Haru, eres tan tonto. ¿Qué hice ahora? Haru la miró con fastidio leve, arqueando una ceja. HMPH. Ella levantó la barbilla con su mirada indescifrable. No era fácil adivinar lo que pensaba. Kazami Haru, viéndola así de atrevida, vaciló un segundo, y se inclinó un poco más cerca. Pero antes de que pudiera reaccionar, Rayo lo rodeó con los brazos y lo abrazó del cuello. Lo miró con una intensidad casi feroz, y luego, con una pequeña sonrisa traviesa, le susurró: a partir de ahora, todo el dinero que ganes me pertenece. Apenas una semana después de comenzar su relación, Yamada Rayo te ha conquistado por completo. Haru admitía que había subestimado a Yamada-san. Pensó que, siendo tan fría y distante, ella dejaría que la relación avanzara con naturalidad. Por eso no hizo nada, pero cuando ella perdió la paciencia, contraatacó con fuerza. Tal vez después retrocedió un poco, pero al principio, fue una auténtica diosa de la guerra. Desde entonces, Rayo empezó a pasar casi todo su tiempo libre con él. Incluso los ensayos de la banda Kesoku se reducían por sus estudios de último año. Haru no estaba seguro si ese cambio era bueno o malo.
Eso fue, hasta que un día, notaste que Ihichi Nijika se distraía durante el entrenamiento. Así que decidiste, 1. Déjalo pasar, por ahora, eres el novio de Yamada Rayo. 2. No puedes ignorarlo. Deberías ir a ver a Nijika. 3. Kita Ikuyo parece aún más complicada. Quizás sea ella quien necesita atención. 4. Simulación de realidad virtual. Ejecútela. Capítulo 8. Ribbit. Definitivamente soy un chico de amor puro. Apenas logró escapar de los brazos amorosos de Rayo bajo la lluvia pasional de Canción de Hielo y Fuego, Kazami Haru se enfrentó a otro dilema existencial. Miró las nuevas opciones del simulador y parpadeó, confundido. ¿Estaba viendo bien? ¿De verdad una de las elecciones implicaba traicionar a Nijika? Él pensaba que, al haber comenzado una relación con Yamada Rayo, la amistad con Nijika seguiría siendo solo eso, amistad. Pero la simulación le presentaba un dilema más profundo de lo que esperaba. Después de reflexionar, Haru optó por no hacer nada. No se sentía con derecho a consolar a Nijika en ese momento, así que decidió dejar que todo siguiera su curso natural. El tiempo pasó. En su último año de preparatoria, las presiones de la vida adulta empujaron a todos a tomar decisiones. La banda Kesoku se disolvió. Nijika renunció a su sueño para construir un futuro más estable. Con el tiempo, los lazos se debilitaron y todos tomaron caminos distintos. En Closo Rio, aunque seguía tocando el bajo, jamás volvió a unirse a otra banda. En medio de ese ocaso de juventud, una noche cálida y fragante frente a un puesto de ramen, Haru y Rayo compartían una tranquila conversación de sake y memorias. Ella, más madura, con una belleza serena y distante, reveló entre sonrisas que lo había visto mucho antes, en un recital de piano. Había guardado ese recuerdo, sin decir nada, pero en medio de su charla etílica habitual, Rayo soltó una pregunta inesperada. ¿Qué piensas de Nijika y los demás? Haru entendía que, detrás de la fachada despreocupada de Rayo, siempre había existido una culpa silenciosa hacia su amiga. Sabía que ella era mucho más considerada y sensible de lo que aparentaba. Por eso, respondió con una simple pregunta. ¿Crees que estamos viviendo una vida feliz ahora mismo? Sí, susurró Rayo, con suavidad. Entonces es suficiente. Ella rió, se acurrucó contra él y dejó caer el peso de su cabeza sobre su hombro. Pero esta vez no estaba borracha. Levantó la vista con ojos dorados brillando en la tenue luz naranja, se acercó lentamente y lo besó con una sonrisa traviesa. No respondas una pregunta con otra pregunta. Eso es trampa. Así, unos años después, Haru se convirtió en un renombrado compositor. Su talento lo llevó a la fama, mientras Rayo, que había dejado de actuar en público para enfocarse en sus estudios, apenas tocaba el bajo. Finalmente, celebraron una pequeña boda, sencilla y pacífica, como ellos mismos. Kazami Haru realmente se había convertido en el dios del amor puro de la guerra. El simulador terminó la historia con un matrimonio feliz, aunque no sin sacrificios. La banda Kesoku ya no existía, y Rayo había renunciado a su sueño musical. Aún así, ambos parecían haber encontrado una especie de plenitud. De vuelta en el aula, Haru revisó su teléfono. Cientos de mensajes se habían acumulado mientras vivía, literalmente, toda una vida amorosa simulada. Entonces notó una mirada. Se giró y vio a Hitori Goto observándolo tímidamente desde su asiento. Al ser descubierta, soltó un chillido y trató de esconderse. El profesor la señaló con severidad y, sin una palabra, la mandó al pasillo. Lo siento, Bokchi, pensó Haru con una sonrisa culpable. Y aunque ella no pudiera escucharlo, ofreció una disculpa silenciosa con las manos juntas. Porque así era él, un tipo de amor puro. Incluso si eso implicaba sacrificar una banda, su sueño, o una excusa para abrazar a Bokchi-chan. Capítulo 9. Rayo es demasiado audaz. Tu vida de casado con Rayo es feliz, pero puedes sentir que, sin música, algo vital en su espíritu se ha desvanecido. Los compañeros de banda, que alguna vez fueron inseparables, se han dispersado, obligados a renunciar a su sueño compartido en aras de la supervivencia. Goto Hitori se armó de valor para buscar trabajo, pero su abrumadora ansiedad social le impidió prosperar. Kita Ikuyo, por otro lado, se convirtió en una popular bloguera de viajes, ocupada a diario con retos virales como Intenta no reír. Ihichi Nijika se hizo cargo de la sala de conciertos Tari, legado de su hermana.
Y cada vez que veía a bandas jóvenes subir al escenario, no podía evitar recordar sus días juntas, a veces soñando con un mundo donde la Kesoku Band hubiese llegado al Budokan. Te diste cuenta de que solo después de perder algo, su belleza se vuelve verdaderamente clara. Tal vez para llenar el vacío que dejó la música, Rayo empezó a buscar satisfacción en otros lugares. Tu energía menguó, e incluso el dueño de la tienda de conveniencia local te dio una tarjeta de fidelidad por tus visitas constantes. Llamada Rayo quedó embarazada. ¿No acabamos de casarnos? Kasami Haru no pudo evitar imaginar el rostro sereno y hermoso de Rayo. Generalmente indiferente a todo excepto al bajo, perdía el interés en cualquier otra cosa en cuestión de minutos. ¿Y ahora esto? ¿Cómo podía avanzar tan rápido? Menuda despreocupación. Foto 1. Este importante acontecimiento te hizo dejarlo todo para dedicarte a tu esposa a tiempo completo. Ella, sin embargo, permaneció completamente despreocupada, contando malos juegos de palabras sobre el bajo y bromeando con que deberían llamar al bebé Freezer si era niño, sin un solo rastro de instinto maternal. Un año después, tú y Rayo dieron la bienvenida a su hija al mundo. ¿Tan rápido? Aunque era solo un texto de simulación, la idea de convertirse en padre tan repentinamente dejó a Haru tambaleándose. ¿Sin tiempo de inactividad? ¿Sin mantenimiento? ¿Era su problema, o el de Rayo? La llamaste Kasami Kanade. Kanade significa tocar una melodía celestial, un nombre que llevaba el peso de tus sueños incumplidos. Kanade era brillante, amable y llena de energía. A diferencia de su madre, siempre mostraba una cálida y radiante sonrisa. En comparación con su madre excesivamente dependiente, ella parecía parecerse más a ti. Su nacimiento reunió a los miembros dispersos de Kesoku Band, y tu hogar, antes tranquilo, se volvió inesperadamente animado. Goto Itori se encargó de las comidas. Kita Ikuyo hizo una pausa en su carrera de influencer para cuidar a Rayo durante la recuperación posparto. Nijika asumió el rol de madrina con total entrega. No pudiste evitar notar que la mirada de Nijika hacia Kanade tenía un dejo de anhelo. Nijika, realmente. Haru había sospechado medio en broma que estaba enamorada antes, pero ahora, tal vez tenía razón. El camino del amor puro, que parecía recto, ahora se retorcía en formas inesperadas. ¿No se suponía que esto era un simulador de romance estándar? ¿Cómo terminó en un triángulo amoroso? ¿Acaso su encanto era simplemente demasiado abrumador? Ni siquiera Nijika, un ángel con forma humana, pudo resistirse. Aunque el texto no lo decía abiertamente, Kasami Haru podía sentir las emociones de Nijika. Aún así, ya había decidido seguir en la ruta de amor puro con Rayo hasta el final. Perseguir ahora a Nijika lo convertiría en un imbécil infiel. El crecimiento de Kanade fue asombroso. Desde muy pequeña, mostraba un sentido musical extraordinario, capaz de identificar tonos sin referencia alguna. Era, sin duda, la sucesora espiritual de Rayo. Pero quizás por la crianza despreocupada de Rayo, Kanade no mostraba mucho afecto por su madre. Estaba mucho más apegada a ti y a Nijika. Incluso eligió la batería, en lugar del bajo de Rayo o tu piano. Y aunque Nijika insistía en que nunca le enseñó, Kanade dominó el instrumento desde edad temprana. No pudiste evitar reír y llorar a la vez. Me casaré con papá cuando sea mayor. Kasami Kanade lo dijo con total seriedad, sus ojos dorados brillando con convicción, su carita de porcelana fruncida con determinación. Nijika, todavía soltera, se había convertido en una mujer radiante e irresistiblemente dulce. Sonrió cálidamente y le dio unas palmaditas en la cabeza a la niña. Las ocurrencias de los niños siempre la hacían sonreír, pero lo que vino después la dejó helada. Quiero ser la esposa legal. Y haré que mi madrina se case con papá también. ¿Abababa? Kanade. Eso no tiene gracia. Nijika agitó sus manos, con las mejillas completamente rojas, y comenzó a enredar los dedos en su flequillo de puro nerviosismo. Una vez que logró calmarse, se dio cuenta de lo ridículamente nerviosa que estaba, frente a una niña. ¿Qué dijo papá? Dijo que no. Me dijo que dejara de soñar. Justo cuando Kanade volvió sus ojos brillantes hacia Kasami Haru, un escalofrío recorrió la habitación. Una voz helada, afilada como escarcha, resonó detrás de él. Llamada Rayo, sin expresión alguna, vestida con un largo camisón, dio un paso adelante y miró fijamente a su hija. Su mirada era feroz, como si estuviera canalizando a Freezer de Dragon Ball, mirando a Krillin con la intención de pulverizarlo con un solo dedo. Pero Kanade no se amedrentó. Le sostuvo la mirada con firmeza. Rayo, ¿de verdad vas a pelear con tu hija por esto? Nijika suspiró profundamente, lanzando a su amiga de toda la vida una mirada cansada. Incluso como madre,
Rayo seguía siendo una niña grande e impenitente. Kanade, mira con atención. Ignorando a Nijika, Rayo se acercó con una mirada filosa. Agarró a Kazami Haru, lo empujó contra el sofá y le plantó un beso francés largo y apasionado justo delante de su hija. Sus siluetas quedaron fundidas por un buen rato. Haru me pertenece. Y Nijika también es mi compañera. Rayo soltó una risa desafiante, envolvió un brazo alrededor de la ruborizada y tartamudeante Nijika y la atrajo hacia un abrazo. Posó con su hombre y su rival, orgullosa, como una reina audaz e imbatible. ¿Ahora entiendes quién manda? Y al ver a su amado padre y a su madrina favorita siendo coaccionados tan descaradamente, Kazami Kanade gritó. Por primera vez desde que era lo bastante mayor como para entender lo que estaba ocurriendo. Capítulo 10. La flor de nieve azul en flor. Una noche cualquiera, viste a Eiichi Nijika conversando con tu esposa. Rayo, normalmente reservada y callada, hablaba sin parar, algo tan raro que hasta tú lo notaste. Nijika, siempre tan animada, la escuchaba en silencio. Tuviste opciones, escuchar a escondidas, preguntar después o, por alguna razón, pararte en la mesa. Optaste por lo racional, preguntar más tarde, pero cuando lo hiciste, Rayo fingió no entender y luego se aseguró de que no volvieras a insistir. No supiste nunca de qué hablaron. Aunque algo dentro de ti te decía que tenía que ver contigo, y que fue Nijika quien le pidió mantener el secreto, la vida siguió su curso. Habías sido un compositor talentoso. Pero con los años, tus fuerzas te abandonaron. Por sugerencia de Rayo, decidiste retirarte. Tu hija, Kazami Kanade, creció y heredó lo mejor de ambos, tu ritmo, su talento musical. Formó su banda y conquistó el escenario. Te sentías orgulloso. Ya anciano, un simple resfrío otoñal casi te derribó. Pero quedaba una canción inacabada. Y decidiste que no podías irte sin terminarla. En una cálida casa de ladrillos, con la nieve cayendo afuera como notas musicales, abriste los ojos. A tu lado, Rayo dormía apoyada en tu hombro, el fuego iluminando sus rasgos en dorado. Por un instante, fue como volver a aquella primera noche juntos. Una sonrisa se dibujó en tu rostro. Tomaste la pluma, no un programa de composición, no un sintetizador, sino una pluma simple, y comenzaste a escribir. Nota por nota. Línea por línea. Simplemente, me llegó la inspiración, dijiste. Ella no dijo nada. Se acurrucó contra ti, acariciando tu mejilla con la cabeza, inhalando tu aroma, girasoles. Siempre te había amado así. Con silenciosa intensidad, pusiste todo en esa última pieza. Tu alma entera quedó impresa en cada compás. Cuando escribiste la última nota, tu cuerpo se relajó. No mejoró, no se sanó, pero no importó. En el calor del fuego, bajo la brisa invernal, te dejaste llevar en paz. Poca gente fue a tu funeral. Tu hija, normalmente fuerte, lloró como nunca. Rayo, firme como siempre, parecía inquebrantable, pero quienes la conocían sabían la verdad. Era ella quien más lo sufrió. Un mes después, la encontraron dormida en un banco del parque. En sus brazos, tu última partitura. El viento jugaba con su cabello. En su rostro, una leve sonrisa. Y Eiichi Nijika, soltera para siempre, los enterró juntos. Y como siempre, fue fuerte. Juró criar a Kazami Kanade por su cuenta, y en algún lugar, en ese rincón donde tú y Rayo descansan juntos, florecieron silenciosamente unas flores de nieve azules.